Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar en la página 78 del Tratado de Ketubot y vamos a comenzar el octavo capítulo de la masaje. Entonces comienza el capítulo diciendo en la Mishnah, Haisha shenaflu la nehasim, una mujer que recibió una herencia o un regalo o encontró un objeto perdido, es decir, recibió bienes. Ashelot y Tares, si es antes de que se comprometió, cuando todavía era una mujer soltera, y ahora se comprometió, Modim Bechamay y Betilel, Shemojeres Benotenes de Kayam. Bechamay y Betilel están de acuerdo que esta mujer con esos bienes puede hacer lo que le plazca, puede venderlo, puede regalarlo, puede hacer lo que le dé la gana y se mantiene, es decir, que el marido luego no puede venir a reclamar sobre esos bienes nada. Naflula, Mishenita Aresa, pero si recibió esos bienes una vez que ya se había comprometido, Bechamay Ombrim, Timkor, Betilel Ombrim, lo Timkor. Bechamay dice que los puede vender y Betilel dice que no los puede vender a priori. Modim, Kayam, pero los dos están de acuerdo que si fue a posteriori, si ya lo dio o ya lo vendió, entonces se mantiene esa venta. El marido no puede venir a reclamar a la persona que compró ese bien y decir, no, ese bien tengo una parte sobre él. Amar la viuda, dijo la viuda, Amruja Jamim, Lifne Rabban Gamliel, dijeron los sabios delante de Rabban Gamliel, Joil, Bezahabaisha, lo Yizkeben Hasim, y dice, espera, si el marido ya tuvo el mérito de ahora tener una esposa porque se comprometió con ella, ¿no va a tener también el mérito de sus bienes? Amar Laem le dijo Rabban Gamliel, Ala Hadashim, Anu Boshim, el Ashatem Galgelim Alenu Etayeshanim. Ya nos da vergüenza decir que el marido puede reclamar sobre los bienes antiguos, sobre los bienes nuevos. Es decir, una vez que ya se comprometió y ahora vosotros queréis reclamar también sobre los antiguos. Es decir, si ya nos da vergüenza los nuevos, los antiguos también los queréis sacar ahora. La flula, ahora le recayeron bienes Misheniset, una vez que ya se casó con su marido. Elu Baelu, Modim, los dos están de acuerdo, tanto Bechamay como Betilel, que si la mujer lo vendió o lo regaló, el marido puede venir a reclamar a los compradores y la venta o el regalo no funciona, no sirve. Naflula, Anehasim, si le recayeron los bienes, Acheloniset, es decir, antes de casarse con el marido, ya está comprometida y ahora Niset se casó. Rabban Gamliel Omer, y Mahraben Nakayam. Rabban Gamliel dice, si vendió o lo regaló, es una venta válida. Pero Lejatjila no, a priori no lo puede hacer. Amar Rabbi Hanina ben Akavia, dijo Rabbi Hanina ben Akavia. Ambrú, Lifne Rabban Gamliel, dijeron los sabios delante de Rabban Gamliel, Oil Beisha, Lois Keben Hasim, si ya tuvo el mérito ahora de tener una esposa, no va a tener el mérito de sus bienes. Amar Laem le dijo Rabban Gamliel nuevamente, Ala Hadashim Anu Boshim, sobre los bienes nuevos que ella adquiere, ya nos da vergüenza decir que el marido puede reclamar. El Ashateme Galgelim Alenu Etayeshanim, sino que también nos vais a sacar los viejos, los bienes que tenía de antes. Rabban Shimon Jolek. Decíamos Rabbi Shimon Jolek, es decir, hace una diferencia. Dice, Ben Hasim, Len Hasim, entre unos tipos de bienes y otros tipos de bienes. Hay algunos que si los vendió después de casarse, el marido puede sacarlos del comprador. Y algunos que no tienen nada que decir el marido, no puede decir nada. Los bienes que son conocidos antes de que se casase o de que se comprometiese, que el marido sabía que ella tenía esos bienes, Lotimkor, eso no los puede vender. Y si los vendió o los regaló, se anula esa venta. Pero los bienes Shena Yehudim Labal, que el marido no sabía que ella tenía estos bienes, Lotimkor, no los puede vender, pero Imagra Benatna Kayam, si vendió o los regaló, esa venta o ese regalo, Kayam, se mantiene y es válido. Lo dice la Gemara, Maishena Resha de lo pligue, o Maishena Sefa de pligue.
¿Qué diferencia hay entre el principio de nuestra Mishnah, donde no hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel? Es decir, que los dos están de acuerdo que si vendió incluso a priori, repetimos, ¿qué diferencia hay entre el principio de la Mishnah, que cuando le recayeron esos bienes a la mujer antes de que se comprometiese, ahí no discuten, y Bet Hillel está de acuerdo que si los vendió incluso a priori, incluso que ya se comprometió, ¿sí? Bedajá Baal, el marido tiene un derecho sobre ellos. Maishana Seifa, ¿cuál es la diferencia en el final de la Mishnah? Que cuando le recayeron los bienes, después de que se comprometió, de pligue, ahí discuten Bet Shammai con Bet Hillel, Shelotim Korlejatjila, que no los puede vender a priori ni regalarlos. Responde la Gemara y dice, hambre de ver Rabbi Yanai. Es así enseñaron en el Beta Midrash de Rabbi Yanai. Resha, el principio de nuestra Mishnah, cuando le recayeron los bienes, Beoda Penuya, cuando todavía era una mujer libre, soltera, Bizhutana Flu, es decir, por ella. Ella tuvo el zehut de recibir esos bienes. Pero Sefa, al final de nuestra Mishnah, cuando le recayeron los bienes, una vez que ya se comprometió, Bizhutona Flu, le cayeron a ella cuando ella estaba bajo su potestad. Es decir, que él tiene una parte en ellos. Y por lo tanto opinan Bet Hillel que a priori no puede venderlo. Pregunta de Gemara, Flu, si es que cayeron en su dominio de él, Mi Mahra Benatna Emaikayan. Entonces, si aún así vendió, lo regaló, ¿por qué se van a mantener, por qué se va a mantener esa venta? Ela, entonces vamos a dar otra explicación. Resha, al principio de nuestra Mishnah, cuando le recayeron los bienes, cuando todavía era soltera, Badai Bishuta, seguro que ahí esos bienes le recayeron en su potestad de ella. Pero Sefa, el final de nuestra Mishnah, cuando ella recibió estos bienes después de que se comprometió, hay una duda. Es decir, si los Erusin todavía son una duda de si se va a casar o no se va a casar finalmente con ella. Veemar, y entonces vamos a decir, Bizhutó, que en el dominio de él cayeron. Entonces, por lo tanto, Lejatjila Lotimkor, a priori que no los venda. Veimajra, pero si los vendió, puesto que estamos todavía con la duda, entonces Kayam se mantiene esa venta o este regalo que ya hizo. Amar a viuda, dijimos en la Mishnah, que la viuda dijo que le dijeron los sabios delante de Rabban Gamliel, y ya tuvo el mérito de la esposa, no va a tener el mérito de sus bienes. Entonces ahí viene y pregunta a la Gemara. Iba y Eleu. Es decir, ¿qué es lo que dijo Rabbi Yehuda? ¿Se refiere a Lejatjila? Es decir, si lo regaló a priori. ¿Acaso las palabras de Bet Shammai, que opinan que si vende a priori los bienes, ahí discutieron los sabios, Shelotim Kor Lejatjila, que no tiene que venderlo a priori, pero a posteriori su venta es una venta real, como dice Bet Hillel, o la discusión de los Jajamim es sobre el Bediabad, es decir, el a posteriori, si ya pasó. Es decir, que para Bet Hillel opinan que a posteriori si vendió o regaló, sus actos son actos que tienen un peso. Bien, entonces dice, Tashma, ven y escucha. De Tania, como aquello que se enseñó en una vereita, Amar Rebiudá, dijo Rebiudá, Amrul ifne Rabban Gamliel, dijeron los sabios delante de Rabban Gamliel, Joil, Bezo Ishto, puesto que ella es su esposa, ¿sí? Bezo Ishto, y también la comprometida es su esposa, es decir, Zoishto es la mujer que ya se casó con ella. Bezoishto es la mujer Arusá, la comprometida. Bien. Mahra Batel, su venta queda anulada de ella. Abzo Mihra Batel. Entonces también sobre la Arusá, es decir, si la venta de la esposa queda anulada, entonces la venta de la mujer comprometida, que también se considera como la esposa, también queda anulada. Amarla les dijo Rabban Gamliel a los Jajamim, a la Hadashim, a Nuboshim, el Ashateme Galgelim Alenu et Yeshanim, es decir, si ya nos avergonzamos por los bienes antiguos que ella tenía, que le estamos dando potestad al marido y que ella no los puede vender.
Y ahora vosotros también queréis añadir los nuevos, los antiguos, perdón. Shma Miná, entonces eso es una prueba de Bediabad que amar, de que aquí está hablando Rabbi Yehuda sobre un caso de a posteriori. Shma Miná, efectivamente. Tania, te enseño una verita. Amar Rabbi Hanina ben Akavia. Dijo Rabbi Hanina ben Akavia. Cuando le preguntaron los sabios a Rabban Gamliel sobre por qué la Arusá, la mujer comprometida que vendió su venta, sí que se mantiene Bediabad, y no como una mujer casada que su venta se anula. Lokaj, Eshivan Rabban Gamliel a Jajamim, ¿acaso no es esto lo que le respondió Rabban Gamliel a los sabios? Shaf, que incluso sobre los nuevos bienes que recayeron sobre la mujer, nosotros nos avergonzamos. Ela, entonces, ¿cuál es la respuesta? Kaj Eshivan, así es como le respondió. Lo, les dijo no. Ima Marten Binsua, si me estáis hablando de una mujer que ya está casada, que cuya venta está anulada, Shekemba ala Zakai Bemechiata, V más allá de V afarat nedarea, en la cual la mujer casada del marido ya tiene potestad sobre los objetos que ella encuentra, o sobre lo que ella produce con sus manos, o sobre la posibilidad de anularle sus promesas. Entonces, puesto que tiene todos estos méritos, o esta posibilidad, entonces su venta queda anulada. Ella no puede vender los bienes sobre los cuales el marido tiene una parte. Entonces Ambrulo le dijeron los sabios a Rabban Gamliel, Rabbi, maestro, Mahra la al chelo niset. Niset beajar kach mahra mau. Es decir, esto que me estás diciendo es cuando ella vendió, cuando todavía era arusá, era una mujer comprometida, antes de casarse. Pero si ya se casó y después vendió, ¿cuál sería la ley sobre estos bienes? Amarleo le dijo Rabban Gamliel, Abzom mujeres benotenet, incluso esta mujer puede vender o regalar, incluso a priori, y se mantiene esa venta. Ambrulo le dijeron, no ibes, Zahab y Shah, lo Yiskeven Hasim. Dice, espera, si ya el hombre ya tuvo una esposa, ahora tiene la potestad sobre la esposa, no va a tener la potestad sobre los bienes. ¿Qué quiere decir la potestad sobre la esposa? Que le puede anular las promesas, etcétera. Entonces no va a tener la potestad sobre los bienes. Amarlaem le respondió a la Hadashim Anuboshim, el Ashatem Galgelim Alenu, Ala Yeshanim. Ya nos avergonzamos por los nuevos, queréis también que nos avergoncemos por los bienes que ella ya tenía. Es decir, aquí lo que hemos hecho es traer el perfil completo de la historia, es decir, cómo surgió esta historia, qué es lo que le preguntaron a Rabban Gamliel, cuáles fueron los puntos de vista, y por eso llegó a esta conclusión Rabban Gamliel de decir que si sobre los bienes nuevos ya nos cuesta o nos avergonzamos de decir que le pertenecen al marido, también sobre los antiguos. Pregúntale a Gamará, ¿qué dijo la Bereitá? Que incluso después de que se casó, dijo Rabban Gamliel, que puede vender los bienes. Esta Bereitá que acabamos de ver, que dijo Rabbi Hanina ben Akavia. Entonces, incluso una vez que se casó, ya puede vender los bienes que ella obtuvo antes del casamiento. Y eso lo puede hacer incluso a priori, lejatjila. Veja anantana, y nosotros en la Mishnah que hemos visto, que los bienes que le cayeron a Cheloniset antes de que se case, Beniset, y después se casó, y ahora bien, vende esos bienes, Rabban Gamliel Amar, y Mahra Benatna, si vendió o regaló, Kayam, se mantiene. Amar Rabzvid, dijo Rabzvid, Tane mujeres benotenes de Kayam. Es decir, en la Mishnah está enseñado, vendió o regaló, esa venta se mantiene. Raspapa, Mar dijo Raspapa, lo calla, no hay dificultad. Rabbi Yehuda aliba de Rabban Gamliel, Veja, Rabbi Hanina ben Akavia aliba de Rabban Gamliel. Es decir, uno está trayendo la versión de Rabban Gamliel, perdón, Rabbi Yehuda trae, la Mishnah que dice que Lejatjila, que a priori no debe vender, es Rabbi Yehuda que trae la opinión de Rabban Gamliel. Y la Bereitá, que dice que incluso Lejatjila a priori puede vender, es Rabbi Hanina ben Akavia que trae la opinión de Rabban Gamliel. Rabbi Hanina ben Akavia, que Bechamay. Y entonces, ¿qué estamos viendo?
Rabbi Hanina ben Akavia estaría opinando como Bet Shammai. Y sabemos que la halajá hay que fijarla como Bet Hillel. Entonces responde la cámara y dice aquí que Amar es como que decirlo, no es Bet Shammai o Bet Hillel. Al dabar sobre esto no discutieron Bet Shammai y Bet Hillel. Es decir, cuando ella todavía estaba comprometida, puede vender los bienes, incluso a priori. Incluso después de que se casó, puede venderlos a priori. Y según las palabras de Rabbi Hanina ben Akavia, hem lekol ashitot. Son así para todos los puntos de vista, tanto Bet Shammai como Bet Hillel. Rabbi Shmuel de Amre Tarbayu. Tenemos una discusión entre Rabbi Shmuel. Ben shenaflu la nechasim achelon nitarsa. Ya sea que recibió los bienes antes de que se comprometió, Ben shenaflu la nechasim nitarsa, o que le recayeron los bienes después de que ya se comprometió. Beniset, y ahora se comprometió. Majra et nechasim, ahora viene y vendió los bienes. Su venta, dijimos que estaba anulada. Y el marido puede venir a reclamar a los clientes que compraron esos bienes. Pregunta de cámara, ¿queman? ¿Cómo qué? ¿Como quién estamos diciendo estas palabras de Rabbi Shmuel? De lo que Rabbi Yehuda, de lo que Rabbi Hanina ben Akavia. No es ni como la opinión de Rabbi Yehuda, ni como la opinión de Rabbi Hanina ben Akavia. Inhu de hambre que rabotenu. Responde a Gemara. Esto es lo que dijimos como nuestros maestros de Tania, como se enseñó en una verita. Rabotenu Hadru benimnu. Nuestros maestros volvieron y ahora decretaron. Sheben shenaflula al achelotit ares. Uben shenaflula mishenit atsa. Es decir, que ya sea que le recayeron los bienes antes de comprometerse o que le recayeron después de comprometerse, y ahora Niset se casó, entonces la venta no es válida. De Abal, y el marido puede venir a sacar ese dinero o esos bienes, perdón, de manos de los compradores. Muy bien, ¿qué más dijimos en la Mishnah? Tenemos la siguiente parte de la Mishnah, dice Mishniset, Elubaelu Modim. Es decir, que si ya se casó, tanto uno como otro, es decir, Elubaelu Modim, tanto las dos opiniones, Bet Shammai como Bet Hillel, están de acuerdo que si vendió o se lo regaló a alguien, el marido puede sacar esos bienes de manos de los compradores. Sobre esto preguntan a Gemara y dice, Lema, Tanina, Letakanat Usha. ¿Acaso estamos diciendo que enseñamos esta Mishnah? En la Mishnah, la Takaná de Usha, el decreto que se hizo en Usha, la ciudad de Usha, ya dijimos que era un lugar, el lugar donde se mudó el Sanedrín. Bien, y era un lugar muy importante de estudio de Torah, de Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, dijo Rabbi Yossi, dijo Rabbi Hanina. Beusha itkinu, Haisha shemachra benichse milug. La mujer que vendió los nichse milog, que habíamos dicho que eran. Los nichse milog son bienes sobre los cuales el marido tiene derechos sobre los frutos, los puede hacer fructificar, pero el keren, el valor original, le queda a ella. Muy bien. Entonces dice, Aisha Shemachram Benechse Milog Bejaye Baala. Si ella vendió algún tipo de bien, así, Benechse Milog, en vida del marido, Sheyul Lekoach Ahar Shetamut, para que ese comprador lo reciba después de que muera el marido. Es decir, le dice, te vendo el coche de mi marido para cuando muera. ¿Sí? No sé. Por ejemplo. Meta y muere ella. Ahora, ¿qué pasó? Si ella muere, el marido hereda. No es el coche de mi marido, es mi coche. El marido hereda los bienes de ella. Entonces, ¿quién heredó ese coche? El marido. Pero ella ya lo vendió para cuando muera el marido a otra persona. Entonces el marido puede venir y decir, ¿sabes qué? Este coche me pertenece a mí. Vamos a ver un segundo. Muy bien. Me pertenece a mí, ¿por qué? Los sabios quisieron fortalecer
la posición del marido y decretaron que incluso si lo vendió, el marido puede sacárselo a los compradores. Entonces, si ya está escrita esta ley en la Mishnah, ¿por qué necesitaron ahora las takanot de Usha? Si es lo que nos está diciendo la Mishnah, que una vez que se casó, todo el mundo está de acuerdo que si vendió o regaló, el marido puede sacarlo, lo está diciendo nuestra Mishnah, ¿para qué tuvieron que hacer unas takanot en Usha? La Gemara dice no. Magnitin, nuestra Mishnah está hablando de que Bejayea Ulperot, está hablando en vida de la mujer y sobre los frutos de esos bienes. Takanatusha, Begufa, Shelkarka, Uleajarmita. Pero las takanot de Usha están hablando del valor del campo en sí, es decir, del bien en sí, no de los frutos de ese bien, y después de que murió la mujer. Rabban Shimon Jolek, dijimos, Rabban Shimon dividía, hacía una diferencia entre los bienes que el marido sabía que tenía o los bienes que el marido no sabía que tenía. Ahora, explica la Gemara, Beluhen, ¿cuáles son esos bienes Yeduin que el marido conoce, sabe y que puede él anular la venta? Beluhen, Shenan Yehudim, ¿y cuáles son los bienes que no son conocidos? Y el marido no puede anular esa venta, sino que la venta se mantiene. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, dijo Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Hanina. Nehasim Yeduin, que son Yeduin Mekarkae, son terrenos que todo el mundo sabe y dice, este terreno pertenece a tal mujer, este terreno pertenece a tal mujer. Y seguro que el marido lo sabía. Ahora, Shenan Yeduin, ¿cuáles son los bienes que no conocía el marido? Metaltelín, es decir, objetos móviles, muebles, cosas que no son bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que la mujer tiene y el marido no escuchó y por lo tanto su venta de la mujer se mantiene. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, Elu Beelu, es decir, tanto los bienes inmuebles como los bienes móviles, Yeduinhen, son bienes conocidos. Y la venta está anulada. Beluen Shenan Yehudim. Y en realidad los bienes que no son conocidos, ¿cuáles son? Kol Sheyoshevet Kan Benaflula Nehasim Bininatayam. Todos los bienes que ella está aquí en este país y le recae una herencia, por ejemplo, en el otro lado del mundo. Esos son bienes que no se sabe. El marido no sabe que están ahí. Por lo tanto, la venta está kayemet. Tania, Namiach, y así también se enseña en una vereitá. Eluhen, Sheen Yeduin, estos son los bienes que no son conocidos. Kol Sheyoshevet Kan, Benaflu Lanehasim Bimninatayam. Lo mismo dijo la vereitá. Ahí, cuando la mujer está sentada aquí y en el otro lado del mar le recae una herencia. Nos cuenta la Gemara. Ahí teta de Baaya de Tabrijinuhu Lenixa Migabra. Esta mujer, ¿qué es lo que quería? Quería esconder bienes de su marido antes de que se case. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tenga potestad sobre ellos. Que Tabninhu Lebatra, ¿qué hizo? Vino la mujer y se los regaló todos a su hija. Le escribió un documento de regalo a la hija. Pero no tenía intención de dárselos más que Leafkiam me ba'ala, es decir, para arrancarlos de la posesión del marido. Y así se lo dijo a los testigos. Le dijo, ¿sabes qué? Le estoy regalando esto a mi hija para que mi marido no pueda tenerlos. Insiba Veigarsha, ¿sí? Se casó la mujer y después de que pasó un poco de tiempo, se divorció. Y entonces vino a la hija y le dijo, bueno, ahora devuélveme todo lo que te di. Ya no necesito esconderlo del marido. Atia, vino la mujer viuda, le camé de Rab Nachman delante de Rab Nachman para cobrar de su hija sus bienes. Ahora, Kare Rab Nachman Leshtara. ¿Qué hizo Rab Nachman? Rompió ese documento en el cual la madre le había regalado los bienes a su hija.
Entonces dice, ¿por qué? Porque nos explica aquí, dice que todo documento que sale del Bedín, que no se puede hacer con él nada más, hay que romperlo. Azal fue Rabanán Lekame de Marugba. Fue Rabanán delante de Marugba, que era el Bedín. Ve a Marley, le dijo a Marugba, Hazi Mar Nachman Hakla'a. Fíjate en las acciones de Ram Nachman, que no es experto en las leyes agrícolas. Ají Mekara Ashtare de Inshe. ¿Cómo es posible que le rompa ese documento a estas personas? ¿Por qué? Porque opinaba Rabanán que esa mataná, que ese regalo que ella le dio a su hija, era un regalo verdadero. Amarle le dijo Marugba a Rabanán, Emali Easy. Dime, querido, Gufa de Ubda Ejiaba, ¿cómo fue todo esto que pasó? Amarle le contó Rabanán a Marugba, Ajibe Ajiaba, así es como fue. La hermana, la viuda, escribió, tal, todo lo que hemos dicho. Amarle le dijo Marugba a Rabanán, Shtar, me brajat ka amart. Es decir, lo que tú me estás diciendo, que Rab Nachman partió un documento, es un documento de escape. Es decir, que la mujer quería escapar los bienes de su marido. Entonces, aquí Amar Rab Hanilai Bar Idi Amar Shmuel, así dijo Rab Hanilai Bar Idi, el nombre de Shmuel, More Oraa Ani, yo soy un gran maestro. Es decir, tomé permiso del Resh Galuta y yo puedo enseñar la halajá práctica. Im yabo shtar mebrachat leyadi ekraenu. Si a mí me llega un documento, mi brajat, es decir, para escapar bienes de una persona, yo lo rompo y no le doy validez a ese documento. Porque ese shtar, ese documento de regalo, no era un regalo verdadero. La mujer no se lo estaba regalando de verdad a su hija. Amarle Rabba le Rab Nachman, le dijo Rabba Rab Nachman, ¿por qué rompió el documento? Ta'ama Mai, ¿cuál es el motivo? De los Shabik Inish Nafshe Beyahiv Lajarine. Porque seguro que una persona no le da sus bienes a otra persona. De Makom le Ashiram le Asmo, en lugar de quedárselos para ello. Y aquí lo hizo solamente para esconder los bienes de otras personas. Pues si es así, Hanemile, justamente estas palabras que vamos a decir, cuando ella le da los bienes a otra persona, a Barta, pero si le está dando a su hija, y a Hiba, parece lógico que decir que realmente se los está regalando a su hija. Entonces responde la Gemara, Rab Nachman arraba y dice, afiluaj, incluso así, Bincon Barta, Nafsha, Adífala. Antes que su hija, ella se prefiere a sí misma. Entonces, realmente no le está regalando los bienes de una manera completa. Metib, vienen a preguntar, que estudiamos en una bereitá, Arrotze, Shetabriach, Nejasea, Mi Baala, Quetzadiosa. Bueno, entonces esa mujer que realmente sí quiere esconder bienes a su marido, ¿cómo debe hacer? Entonces, ella escribe Koteb Shtar Pasim Leajerim, es decir, escribe una carta, un documento de Pasim, es decir, en el cual le convence si no tiene Leajerim Shtar Mataná. Le escribe un documento de regalo y le informa que solamente es para esconder el dinero a su marido. Un payese todo y le convence Sheyaskim le cabel que reciba ese documento, a pesar de que no va a tener potestad sobre esos bienes. Libre Rabban Shimon Ben Gamliel. Estas son las palabras de Rabban Shimon Ben Gamliel. Bajo Jajamim Momerín, los sabios dicen, Ratza Metzachekba. Es decir, en ese caso, si el que recibe ese documento quiere, puede engañar a la mujer. Le dice, ok, ¿sabes qué? Vale, yo no voy a tener potestad. Una vez que tenga el documento en la mano, dice, lo siento mucho, ahora tus bienes son míos. Puede decir, Shaitazdo Matanage Murá. En realidad tú me lo regalaste completamente. Lo, hasta que escriba en el documento, Mehayom Lirshe Erce. Es decir, yo te lo regalo desde hoy hasta que me dé la gana. Pero cuando me dé la gana ya no es un regalo, me lo tienes que devolver. Entonces explica la cámara y dice, Ta'ama, ¿cuál es este motivo? Que ese documento no era nada.
De Katva le aji, porque le escribió así, desde hoy hasta que cuando quiera. Aló Katva, pero si no le escribió nada, si no le escribió de esta manera, Kenanhi lokeach. Entonces, ¿cuál es la ley? Que el que lo adquiere realmente recibe eso como un regalo y son de él. Y esto es una dificultad para Shmuel, que dijo que un shtar mabrea genoklum, que dijo que un shtar así, para esconder los bienes al marido, no significa nada. Responde a Gamara y dice, Amar Rabizera, dijo Rabizera, lo calla, no hay dificultad. Ha bekulá, ha bemixata. Es decir, un caso está hablando cuando le escribió que le regalaba todos sus bienes. Es decir, que no dejó nada para ella. Entonces, es lógico de pensar que, eh, que no lo escribió realmente, que no le está regalando todos sus bienes de una manera completa. Si le escribió, te regalo estos y estos y estos, entonces ahí sí se podría decir que lo está escribiendo como si fuese un regalo total. Veilo, kenanhi lokeach, nikninhu baal. Entonces pregúntale a Gemara, para Shmuel, que aquella que escribe que le regala sus bienes a su hija no es nada. Entonces, si es así, si no lo adquiere él, el que recibió el documento de regalo, entonces ¿quién lo adquiere? El marido. Amar Abaye, dice Abaye, Asaum Kinhasim Sheen Yeduim Labal. Es decir, los sabios hicieron de esos bienes como bienes que no son conocidos por el marido. De Aliba, de Rabbi Shimon. Y estas palabras de Shemuel son según la opinión de Rabbi Shimon en nuestra Mishnah, que opina que los bienes que no son conocidos por el marido, en Huzoje Bahem, él no tiene mérito sobre esos bienes. Hasta aquí llega la página 78. Bezrat Hashem, antes de la entrada de Shabbat Kodesh, nos encontraremos para estudiar la página 79. Isku Reimso.